Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Dos y 6 minutos, continúa nuestra noche de lobos aquí en la cadena SER, en busca del mito, la leyenda de un animal evidentemente fascinante. Y aquí yo lo digo y no es que ponga la balanza a favor en la hemeroteca, que no es mi cometido, pero es que es abrumador, el desequilibrio, en este caso de los platillos, por parte de los votos de nuestros amigos. La verdad es que podéis seguir participando y seguimos recopilando vuestras historias y sensaciones respecto al lobo, a punto de desaparecer, repetimos, si no es por la intervención de Félix y sus programas. Y con amigos de Félix y de su equipo hemos seguido trazando esta especie de historia y de leyenda en torno a un animal. Los lugares de poder van a tener un papel importante a partir de ahora. Y en apenas unos minutos, nuestro compañero Nacho Ares, que acaba de prácticamente aterrizar desde su última investigación. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Nos vas a hablar de un lugar que se llama... El Monte Arabí. Bueno, pues ahí queda, el Monte Arabí, uno de esos lugares donde pasan cosas, ocurren cosas, desde la antigüedad hasta hoy. Siguen pasando, eso afirman. Arqueología, misterio, luces, apariciones. Queremos redescubrir esta historia, que quizá tenga que ver con esto de los principios que rigen algunos lobos. Si os parece, nos marchamos ahora a Transilvania, porque incluso hasta el mito del vampiro más famoso de todos los tiempos, nos contaba el profesor del Brío que... realmente en Rumanía creen que el vampiro, en el que evidentemente tienen su fe todavía hoy, imaginaos en el año 71-72 del muro, pues resulta que se convierte en lobo, o el vampiro es lobo, no humanizado. Incluso en muchas tradiciones, los vampiros viejos, se hablaba hasta del propio Vlad Tepes, para los niños, para la gente creyente en algunas aldeas, se puede convertir con unas pieles en lobo. Es el animal elegido muchas veces para la representación del mal. Así escuchábamos ayer al profesor del Brío bajo unas encinas ya oscurecidas y de verdad que impresionaba porque estábamos en la ladera donde se habían producido los últimos ataques de lobos en Madrid, de esta última y recientísima semana. Su viaje a Transilvania evidentemente le marcó porque además la población de lobos antes de la extinción era enorme y de grandísimas proporciones por las características diferentes de la fauna de la Europa del Este. Pero el lobo y el vampiro en ese país y en lugares emblemáticos eran una unión, una misma cosa. Nada más llegar a la Transilvania, conocí a una chica que me regaló un diente de ajo engastado en un arete de plata y me dijo que lo llevara mientras yo estuviera en esa región porque de ese modo me protegería contra posibles ataques de los lobos. Hay dos castillos donde... en uno de ellos se ubica Bram Stoker, la acción de su novela Drácula. Pero lo ubica en el Paso del Borgo, Pollinari. Ese castillo es prácticamente desconocido a efectos turísticos. Ese es el auténtico castillo medieval adusto, con osco, y está sobre el Paso del Borgo, que es un paso de lobos de siempre. Pues ahí en esa zona, pues una serie de crímenes que parece que no pudieron ser resueltos, los achacaban a la figura de un lobo, que digo, asegura un lobo, asegura una persona encarnada, el lobo que era ni más ni menos el Drácula, Vlad Tepes, el empalador. No el vampiro sí, pero tenía todas las marcas de vampirización de las víctimas, ¿verdad? Pero realmente decían que no había sido el hombre vampiro, sino que había sido el hombre lobo. Era Drácula convertido en hombre lobo. Catedrático Ramón Grande del Brío, experto en lobos y buscador de tradiciones que tienen que ver con el lobo. Ahora, nada nos ha impactado más, os lo aseguro, y esto es muy interesante también, Nacho, para ser historia, porque es pura historia, de cómo los enclaves arqueológicos, desde los dolménicos y sobre todo los enclaves ya sagrados, ejercen cierta fascinación o modificación de conducta en el lobo. Esto dices, bueno, es increíble, ¿no? Esto, Ramón, como... Y esto se conoce dentro del mundo lobero y con sus publicaciones y sus polémicas. Y hablamos de la máxima autoridad española, y yo creo, por lo que nos hemos informado, europea, sobre el lobo. El único que ha hecho 5 monografías sobre el lobo, desde el punto de vista científico, etnográfico e histórico.
Y entonces él dice que durante 30 años de investigación, de toma de notas y de pisar esos lugares, se ha dado cuenta que hay una correlación. Unos lugares donde los lobos no atacan, donde los lobos, aunque puedan, no atacan a las piezas, e incluso una especie de rutas, sobre todo nocturnas, que ha hecho que se encuentren, por ejemplo, lobos ahogados en embalses, sin ningún sentido, porque podían orillar perfectamente, es un animal sumamente inteligente y astuto, porque seguían como un trazado. El embalse fue posterior a lo que ese trazado significaba. Las grandes vías sagradas, las más conocidas y las más desconocidas, que Ramón Grande del Brío, que esto me parece espectacular, trazaba, por ejemplo, entre santuarios, aunque no estuviesen ya sacralizados, resulta que coincidían incluso por GPS con los movimientos de manada de muchos lobos. Bueno, vamos a escuchar y me decís qué opináis de esto, porque yo creo que es absolutamente increíble. Y quien lo dice es el que más sabe de lobos. Escuchamos. Entonces, hay una serie de lugares, de caminos, que se dirigen hacia santuarios, hacia zonas sagradas, y en esos caminos los lobos no suelen marcar casi nunca su territorio, aunque se encuentren pasando un día y otro y con mucha frecuencia por esos caminos, nunca dejan marcas de nada, no dejan marcas territoriales. La marca territorial, que es la que siempre deja el lobo para que nadie entre en su terreno, su marca, como cuando un perrito lo bajamos por la calle y orina para decir aquí he estado yo, el lobo lo hace de una forma gregaria, y además las matanzas entre lobos, nos explicaban ayer mismo, es porque un grupo entra en los límites de otro, y entonces la batalla es encarnizada. Y cuando las bandadas de cimarrones o de perros salvajes, que por desgracia es que además son más habituales que nunca, que eso también es algo terrorífico, que también, ¿no? Muchos ataques de lobos se confunden, porque en realidad son estos perros salvajes los que atacan al ganado en muchas ocasiones, o incluso nos hablaban de híbridos. Sí. De perros mezclados con lobos. Normalmente es una perra inseminada por un lobo. Y esos híbridos además los distinguen fácilmente los especialistas, con lo cual muchas veces se echa en cara el ataque. Los ganaderos sobre todo confunden lobos con perros asalvajados o con perros silvestres y también con híbridos. Porque muchas veces no se ve al lobo cuando ataca. Cuando se ve, no hay duda, y lo estaréis viendo en las fotos que hemos distribuido en las webs, en la página de Facebook, en el blog de Carmen, están ahí las fotos. El lobo, cuando lo tienes muy cerca, como lo hemos tenido, pues es que es clarísimo. Mi opinión, se parece poco a un perro incluso de cerca. La cabeza, la forma de la cabeza, decían los expertos que tiene una mirada oriental, los ojos rasgados, ambarinos, y una especie de sonrisa. La boca es más larga y parece que tiene una especie de sonrisa, que puede helar la sangre, por cierto, según cómo se vea, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que los lobos sí que hacen que el ganadero pueda denunciar, y al ser especie protegida, por ejemplo aquí, tienen que pagarle. Si es un perro asilvestrado no se paga. Y ahí también hay unas peleas que hay que decirlo, ¿no? Porque hay seguros que cuestan un poco más y que tendrían que hacer todos los ganaderos, que por cualquier muerte de cánido le pagan. Pero claro, hay que pagar ese seguro. Lo que quieren los ganaderos ahora, y en la prensa la prensa lo ha recogido, es que no contratar esos seguros, pero si sufren la muerte de alguno de sus animales, que la administración de turno se lo pague al completo, al 100%. Y es lo que se llama la guerra del lobo. La auténtica guerra del lobo, porque hay pastores, por ejemplo, imaginaos en Somosierra, o casi a las puertas de Madrid, que dicen, hemos estado pastoreando de una forma así toda la vida, con las ovejas sueltas, y ahora tenemos nosotros que cambiarlo todo porque viene el lobo, ¿no? Que viene el lobo. Bueno, vamos a hablar de lo que realmente interesa al nivel de misterio, y es qué pasa. No solo no marcan el territorio, sino que se comportan de ciertas formas, y lo que más me alucinó, que se comportan de ciertas formas en lugares que ya ni siquiera visitan los hombres, pero que son atávicos lugares de religión. Y me pone la carne de gallina porque lo comprobó el profesor del Brío incluso en las urdes con petróglifos. Los lugares donde los lobos se convierten de cierta forma resulta que están marcados por petróglifos, pinturas y grabados de 3.000, 4.000, 5.000 años. ¿Qué significa eso? Ahora intentamos interpretar y escuchamos al profesor. Esos son como lugares sagrados también para ellos, y efectivamente coinciden muchos de ellos. La mayor parte de ellos he cartografiado varios miles de kilómetros de paso de lobos a lo largo de varias décadas. Y esos caminos donde ellos jamás marcan, que son los que utilizan los peregrinos, incluso los caminos que van a santuarios donde ya no hay culto,
ahí nunca marcan, como digo, y coinciden con la existencia o bien de zonas de contacto de materiales litológicos diferentes, o bien son atravesados por corrientes magnéticas. Evidentemente hay una serie de fuerzas telúricas, fuerzas naturales, que vendrían a ser lo que, ahora recurro un poco a la tradición, que son corrientes, que eso está comprobado por la ciencia, que discurren por la Tierra, vamos. Dos y 17, empezábamos el programa diciendo algo que es obvio. Los especialistas todavía no saben por qué aúlla el lobo, a veces aúlla la luna. No se sabe si es una toma de contacto, de decir estamos aquí a pesar del peligro de la extinción, si está diciendo algo en un lenguaje atávico y desconocido para el ser humano. Pero sabemos que los lobos saben cosas por su comportamiento que los hombres desconocen. Javier, que todavía no se ha publicado, pero está ya tu libro, vamos, en máquinas y casi lo estamos tocando, El ángel perdido. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hablas de rutas sagradas, del poder de algunas rutas sagradas, de algunas piedras sagradas, de algún conocimiento que hila lugares en la tierra. Bueno, yo no sé, pero entra hasta dentro de la lógica que los animales también supiesen eso y que nosotros ya lo hemos olvidado. Bueno, ahí se abre un grandísimo debate sobre, en fin, si debemos tomar a los animales por una, y no solamente los lobos, sino otros mamíferos que nos son muy cercanos, como una especie con capacidad de trascendencia o no. Es decir, pensamos que lo que nos diferencia de los animales, uno de los rasgos distintivos, por ejemplo, es la aproximación cultural, el trabajar en grupo, el venerar a nuestros antepasados. Eso está, de alguna manera, se vislumbra en los lobos. Con estas palabras de este profesor de la Universidad de Salamanca, se nos está poniendo sobre el tapete la posibilidad de que los lobos acudan a los mismos lugares sagrados, santificados de alguna manera por la tradición humana. Pero es que, por ejemplo, tenemos otro ejemplo en la naturaleza, que es el asunto de los elefantes. Se habla de los cementerios de elefantes. De hecho, fue un mito muy extendido durante el siglo XIX. Muchos exploradores peinaron grandes extensiones de África tratando de encontrar el cementerio al que supuestamente acudían todos los elefantes por un afán de enriquecerse, porque lo que querían es el marfil de sus colmillos. Jamás se encontró ese gran cementerio, pero Rupert Sheldrake, un famosísimo biólogo, sí que ha subrayado en varias ocasiones que los elefantes sí tienden a hacer pequeños cementerios familiares, que sí que es verdad que existen en algunas manadas lugares donde esos huesos se depositan. Y qué curioso, los elefantes adultos tienden a visitar los huesos de sus antepasados, hacen visitas periódicas a donde estaban esos huesos, como, en fin, para darles una vuelta, para recordarlos, para venerarlos, lo que hacemos nosotros con nuestros antepasados en los cementerios, en una especie a la que no le atribuimos ningún sentido de la trascendencia. Si eso lo tienen los elefantes, lo tienen los lobos, y quizá lo tengan otras especies mamíferas a las que no le hemos atribuido, en fin, ese don hasta ahora, quizá nos tengamos que replantear esa vieja duda, ese viejo debate de si los animales tienen alma o no. 2 y 20, ahora cuando entremos en el siguiente expediente de la noche de investigación y de España ancestral, con Nacho Ares, en el fondo algunos de estos temas van a salir a relucir. El maestro, el gran profesor del Brío, ayer con sus anteojos, con su gorrilla, con su barba blanca, con sus prismáticos, yo estaba realmente encantado, ¿no? Porque también forma parte de una especie, y como muchos amigos que tenemos, que yo no sé si está al borde de la extinción, creo que sí, porque no hay muchos auténticos sabios, ¿no? Él decía que al final, dice Iker, lo que ha aprendido es que todo está hilvanado, absolutamente hilvanado, del lobo a la mariquita, de la mariposa al tigre. Pasan procesos y cosas que nosotros no entendemos y que están completamente amalgamados, ¿no? Decía, desde el mundo de las ideas a los pequeños movimientos de un par de pájaros, ¿no? Cuando auténticas eminencias de la cátedra, de la investigación, de la sabiduría, que muchas veces evidentemente serán criticados por otros que me decía que no saben salir del libro, pues dicen esto es porque algo de eso hay. Y Santi, yo me quedo realmente con la carne de gallina
sabiendo que donde hay dólmenes, petróglifos, lugares sagrados y santuarios incluso abandonados, los lobos se comportan. Por eso me decía este hombre, ¿tú te acuerdas, Carmen, que una de las cosas es que se han atropellado varios lobos en la carretera Nacional 1? Sí, en la de Burgos. En la carretera de Burgos, que es un ejemplo del dominio del hombre sobre la tierra. Tenemos las fotos, son muy desagradables, esas no las hemos puesto. Resulta que mitad de la noche, grandes lobos y grandes lobas atravesaban en la oscuridad. ¿Cómo es posible que un animal tan astuto lo haga cuando es un fantasma que serpentea por todo y sea atropellado por un coche? Va como por un camino, por una ruta. Es la ruta que sigue. Y nos comentaba el profesor del Brío que eran esas rutas telúricas o magnéticas que siguen los lobos. Solo así es explicable que aparezcan, por ejemplo, 4 ejemplares en los últimos tiempos muertos en Nacional 1, porque están volviendo a una tierra que fue suya en su día y siguen unas coordenadas. Qué curioso que en esas coordenadas aparecen viejas ermitas, aparecen viejos santuarios. Nos hemos preguntado 1000 veces, muchas veces con Nacho Ares, por qué los hombres construyeron sus lugares sagrados en cierto punto. ¿Por qué los lugares son sagrados? Exactamente. Como decía Mircea Eliade, ¿no? ¿Por qué lo sagrado? ¿Por qué el terror a lo sagrado, la fascinación con lo sagrado? Bueno, pues que los lobos sigan hoy en el siglo XXI a nuestras espaldas siguiendo eso. Claro, pero es que también en esas rutas se han construido casas, se han construido colegios, se han construido granjas, con lo cual esas rutas, esas sendas, el hombre es el que está quitando la tierra a los lobos, que era suya. Claro, en este mismo programa hemos citado muchas veces historias de perros, animales que llevan con nosotros miles de años, que son casi tan civilizados como nosotros, que ya han perdido también parte de su contacto con la naturaleza y que sin embargo son capaces de, sin ningún punto de referencia, recorrer cientos de kilómetros para regresar a sus hogares. Ellos evidentemente ven y sienten cosas que nosotros no. Los lobos, primos hermanos también, pero lo más probable es que nuestros antepasados también vieran y sintieran las mismas cosas y esos lugares precisamente decidieran que eran especiales y los marcasen. Esa es la tragedia a la que me hacía referencia antes, que hemos perdido mucho por el camino, hemos ganado muchísimo, pero también nos hemos dejado cosas. Otro maestro, que es Noel Calero, con los sonidos nos pone a Dead Can Dance para casi recordar los ecos de esos hombres que fuimos en su día. Podemos terminar el dossier de lobos, que daría muchísimo que hablar y muchísimos datos, con mensajes, ¿no? Y espero que nuestro público vea las fotografías y ahora me cuentas qué sentiste tú con esos lobos también, ¿no? Porque yo creo que es una experiencia, por eso igual lo estamos contando con tanta vehemencia, no debe ser lo mismo, ¿no? Pero después de haber tenido esta comunicación casi con ellos, pues nos vemos casi impelidos. ¿Qué dice la gente? Vamos a repetir las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, www.cadenaser.com, y si queréis votar en la encuesta, ikerjimenez.com, que vamos a ver cómo va. ¿Qué provoca el lobo en ti? ¿Miedo o fascinación? Pues fascinación. Vamos, 83,4%. Vamos con mensajes. Antonio nos decía: en una aldea de Albacete donde iba de zagal tenían un lobo que lo llevaban de pastoreo, le pusieron de nombre Manolo y lo encontraron de pequeño y jugábamos con él como si fuese un perro. Santi nos decía que en su pueblo se cazaba el lobo en un lugar cerrado como un corro a palos y se gritaba por toda la calle, por todo el pueblo, para que la gente fuera a ese lugar para participar en la matanza, que era una auténtica salvajada. David desde Igualada: toda la vida recordaré la primera vez que estuve frente a un lobo, fue en un parque en Cangas de Onís. Nos intercambiamos las miradas, estuvimos uno frente al otro y quedé prendado de su mirada. Abraham desde Valencia: en la sierra de mi pueblo hay muchísimas leyendas sobre los lobos y su misterio. Es más, el lobo forma parte del escudo de nuestro escudo de armas. Eso muestra la gran importancia de los lobos del ayer. María Elena Romero: gracias por el reportaje. En Japón el lobo es considerado como benefactor a los agricultores, sabio y protector de los hombres, mensajero de la diosa de la montaña Yamanokami. Es un animal mágico. Jesús nos decía que para el equilibrio ecológico,
Para que este no se rompa, tiene que haber lobos y demás animales, aunque resulten peligrosos para el ser humano. También el hombre es el más peligroso para todas las especies. Quique nos decía que el patrón de veterinarios y ecologistas en San Francisco de Asís, por su capacidad de amansar a los lobos que atacaban a la población de Gubbio, llegó a un acuerdo con el lobo para que no atacaran al pueblo. Marcos desde Cantabria, por cierto, muy interesantes los callejos de los lobos, construcciones que constaban de 2 altos muros convergentes que aprovechaban una pendiente de la montaña para acorralar al lobo y llevarle hasta la salida del embudo, que desembocaba en un foso en el que el animal moría apaleado. Tengo entendido que hay muchos por la zona de Burgos, aunque yo solo conozco uno en Selores, en Santander. Fíjate, en uno de esos recintos dieron caza a 2 lobos que acabaron con la vida de un niño. En el año 1974, en la zona de Orense, si no recuerdo mal, acabaron con la vida de un pequeño. Un caso que tuvo mucha polémica, ¿no? Sí, de un pequeño además de pocos años, no sé si eran 3 o 4 años, y la gente del pueblo hizo una batida, todo el pueblo se puso como en línea recta, lo llevaron hasta este lugar, iban además con lanzas para ensartar al animal en las lanzas y lograron dar con 2 de los 5 que había. ¿Cómo podemos contar, antes de pasar al siguiente expediente, a seguir viajando por la España ancestral y mágica, la sensación que tuvimos con los lobos? ¿Tú cómo la expresarías? Mágica. Yo es una de las mayores experiencias que he vivido en mi vida. No pensé nunca que podía estar tocando un lobo, no solo tocando un lobo, revolcándome con una loba, jugando con ella, literalmente como si fuera uno de mis perros. Era además una loba bastante arisca, nos decía Carlos, era una loba que no se acercaba a los seres humanos, tan solo a Carlos cuando iba a darle de comer y casi. Y la verdad que no sé por qué, en el primer momento me aceptó desde el primer momento. Yo recuerdo que ninguno de vosotros os pudisteis acercar y yo estaba tirada en una roca con ella encima. Se verán las imágenes en Cuarto Milenio, cómo estoy tumbada encima de una roca y ella se acerca a mi boca y me empieza a dar lametazos. Un momento, Iker, que no se puede describir con palabras, que hay que vivirlo, que hay que estar allí y que, bueno, va en mi mochila de experiencias únicas en esta vida. Pues podemos terminar el dossier del lobo, claro que sí, con Noel. Decía el aullido del lobo, que suene de nuevo, decía Félix de la Fuente en aquel programa mítico, con un nagra, para que... Es este aullido del lobo, realmente, es este además, este exactamente. Y decía Félix aquello de para que el sonido del aullido del lobo no deje de escucharse en nuestro país, porque estaba a punto de desaparecer, a punto. Hace poco, ¿verdad, Javier? Vimos la película Entre Lobos. Sí. Maravillosa historia creada por un buen amigo, Gerardo Olivares, la historia de aquel niño del que hablamos, que vivió entre lobos, Marco Rodríguez Pantoja, 13 años solo con lobos. Cada uno que opine lo que quiera, porque este tema es delicado, evidentemente, hay diferentes perspectivas. La fascinación que ejerce el lobo queda clara en nosotros, y quizá por lo que representa. Pero había una frase que dijo ese niño, que yo creo que puede resumir perfectamente casi todo en torno al lobo. Cuando Marco Rodríguez Pantoja es atrapado como una alimaña humana y vuelve a la población en la sierra de Andújar, vuelve a la vida después de 13 años de convivir con los lobos. Los lobos, como en el mito de Rómulo y Remo, le habían hecho uno de los suyos. La loba, cuando estaba casi muerto de inanición, solo y abandonado por los hombres, le había dejado trozos de carne y le había protegido con calor dentro de la lobera. Cuando Marcos volvió a la civilización, así nos lo contaba el hombre que hizo todo su seguimiento psiquiátrico, tuvo una frase tremenda, ¿no? Él empezó a relacionarse con su género, el ser humano, pasó unos años, trabajó, y un día le preguntaron, oye, ¿cómo ha sido tu regreso a la vida? Con los hombres, con tus hermanos. Y él, con cierta sabiduría que solo pudo dar quizá el contacto en las serranías inhóspitas de Sierra Morena, dijo, pues fíjese, tengo una enseñanza clara de todo esto. He aprendido que los hombres engañan. Los lobos, no. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER.
Nuestra nave radiofónica continúa, no puede parar un minuto y marcha ya hacia un lugar que queremos redescubrir. Si hemos hecho lo propio quizá con parte del mundo de los lobos y ahora vosotros, amigos y amigas, podéis investigar, podéis seguir su mirada para ver qué sentís, podéis aprender, ¿por qué no hacer lo mismo con un entorno concreto? Quizás sea este un lugar sagrado, un lugar de esos donde pasan cosas desde los tiempos más remotos. Monte Arabí, Nacho. ¿Qué tal, Iker? Desde luego un lugar, ahora cuando te escuchaba en los últimos minutos hablando de esas rutas mágicas que realizan los lobos, de esa intrahistoria que ha quedado marcada, bueno, de una manera no solamente mágica, sino también energética, de esos lugares telúricos con los que cuenta muchísimos de ellos la península ibérica. Yo creo que el Monte Arabí, al norte de Murcia, lindando prácticamente con la provincia de Albacete, es uno de esos lugares insólitos, mágicos, que ha permanecido con estas características desde hace miles de años, ¿no? Las pinturas rupestres que ahí se conservan, las más antiguas son de hace unos 12.000 años, dicen los arqueólogos, y es curioso que al contrario de otros, me comentaban estos días, ¿no? Liborio, el arqueólogo de Yecla que está ahí trabajando, me decía que al contrario de otros lugares de la cornisa, bueno, de la franja levantina, con pinturas rupestres similares, en donde podemos ver estos dibujos en lugares inaccesibles, aquí en el Monte Arabí, en Yecla, están muy cercanos, es decir, están en las faldas del monte, ¿no? Lo que posiblemente lo convierte en un lugar, en un santuario, en un punto de encuentro sagrado al que durante miles y miles de años ahí, pues, los habitantes de ese lugar pues iban allí a realizar sus rituales, a tener sus encuentros, etcétera, ¿no? Yo creo que el Monte Arabí es uno de esos espacios. Hoy es un parque natural, también recuerda ayer las fotografías espectaculares que te mandaba de algunos de esos muflones que se cruzaron con nosotros en el camino y que las águilas. Y las águilas, precisamente, y te decía un poco que fue una experiencia en estos días que a ti seguramente te hubiera encantado por ser un poco ese reflejo de trabajos antiguos que hiciera el gran maestro de todos nosotros, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Yo creo que es uno de esos lugares que tenemos que ir a visitar, no solamente desde el punto de vista natural, sino también porque tiene un trasfondo mágico, misterioso, con un montón de leyendas, seguramente marcadas por ser, como digo, un lugar que hoy para nosotros ha perdido, no voy a decir esa energía, ¿no? Pero muchos de nosotros no somos capaces de percibirla todavía, ¿no? Pinturas rupestres y de repente aparición de luces, que es otro gran clásico. Hacía tiempo que, hombre, hay un censo, ¿verdad, Javier? Casi de luces populares, pero esta no la conocíamos. Y hay un detalle, bueno, esencial y que ahora vamos a comentar, que es el lugar que está prácticamente a las faldas de este monte o muy cerca, que es uno de los más tenebrosos, y que se entienda la palabra, para mí por lo menos, amante de la arqueología como Nacho, por el tipo de figuras que salieron de la tierra en aquel lugar cuyo nombre ya evoca muchas cosas, Cerro de los Santos. Hemos recogido, ha recogido Nacho, testimonios como el de Pedro Ortiz, de apariciones de puras luces populares en diferentes ocasiones, porque él tiene un oficio que le permite estar rondando por toda esa zona, ¿no? Prácticamente. Sí, él trabaja ahora ya no, pero él ha trabajado durante muchos años en protección civil, y lo que le ha permitido estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con esa esencia mágica divina, me atrevería a decir, que ha caracterizado al Monte Arabí y a todos esos alrededores, entre ellos también el magnífico Cerro de los Santos, que hoy, por desgracia, ya no es lo que debió de ser hace un poquito más de 2000 años, para ser uno de los núcleos principales de culto de la cultura de los antiguos y míticos iberos, ¿no? Vamos a escuchar a Pedro, porque él, en una de esas noches de vigilancia, vamos a decirlo así, se encuentra con algo que os va a sonar, vamos, totalmente, porque es la misma historia que se repite, pero qué curioso, ¿verdad, compañeros?, en lugares arqueológicos. Casi a veces partiendo de las mismísimas ruinas. Diferentes descripciones de luces en el Monte Arabí en las últimas fechas. Pasando unos minutos, 8, 10, 15 minutos, esa luz inerte, esa bola tan preciosa que destellaba una luz muy bonita, blanca, luminosa, se hizo un movimiento, pero yo diría fracciones de segundo. Nosotros viéndola perfectamente, de momento vino hacia nosotros, pero segundos, se paró segundos y volvió a retornar al punto de antes.
a ese punto inerte que estaba. 2:36, si conocéis el Monte Arabí y habéis sido testigos de fenómenos, nos podéis aportar cosas, desde luego estamos abiertos. Nacho, tenemos la descripción arquetípica, que como veremos no solo ha visto él, sino muchas más personas, de luz no en el cielo, sino a baja altura, evolucionando, persiguiendo a vehículos, a coches, haciendo evoluciones y siempre por la misma zona. Sí, es una zona, como digo, mágica. Pedro es testigo de la presencia de estas luces desde hace ya, me contaba, los primeros avistamientos que él tuvo, pues hace prácticamente 2 décadas, y luego hace poquitos meses también, junto con otros compañeros de Protección Civil, también pudieron verlas, ¿no? Y siempre son esas esferas, pequeñas esferas, de vivos colores, muchas de ellas, ¿no? Es un efecto realmente impresionante sobre todo escuchándole a él, como lo contaba con esa emoción, porque me imagino que al igual que debió de ser para aquellos hombres prehistóricos que hace prácticamente 10.000 años han habitado este lugar, pues es la presencia de esas figuras, la presencia de esas luces. Hay también otros testimonios ya quizás un poco más imbuidos en la leyenda local, que habla de luces blanquecinas, algunas de ellas con forma femenina, deambulando por los lugares, ¿no?, que caracterizan a uno de estos emplazamientos, ¿no?, el Monte Arabí. Otro detalle, a ver, Javier, si tú como ufólogo distingues cosas que son casi arquetípicas también. Saliendo de las puras ruinas del Cerro de los Santos, que ahora contaremos qué es, porque Nacho pudo decir que se lo ha pateado y ha investigado más de una vez, apariciones de cosas, me recuerda lo del Pardal, en la misma provincia de Albacete, que surgen de entre las ruinas, hacen un recorrido y vuelven a un lugar donde hubo culto, donde hubo ritos de los que ya no sabemos nada, donde hubo figuras que hoy se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional y algunas incluso falsificaciones en su época con gran polémica. Cerro de los Santos. Eso es lo que tenéis que buscar si estáis delante del ordenador para que contempléis en tiempo real la extraña expresión de estas figuras y entendáis que quizá hay un sentido de por qué aparecen las luces allí, con ciertos movimientos erráticos y como si fueran un fantasma de luz, yendo y volviendo. Escuchamos de nuevo a Pedro Ortiz. A la altura del Cerro de los Santos, a mi margen izquierdo, pues vi esa misma esfera, digámoslo así, 50 centímetros, pero muy cerquita de nosotros. Y en este caso iba dando unos saltos de unos 100 metros aproximadamente, se paraba, caía a tierra, saltaba haciendo una onda, caía otra vez a tierra, y la gran sorpresa fue que se desvió hacia el eje de la carretera, una recta que hay impresionante en esa zona, se veía en el centro del eje de la carretera. Para el vehículo, cuando no dábamos crédito, vámonos, no había otra salida, caminos no había que cogerlos, y mantuvimos el vehículo quieto cuando esa esfera menor, de unos 50 centímetros, 60, 70, hizo un movimiento rápido hacia nosotros y giró hacia el margen del cerro donde había retornado anteriormente. Cerro de los Santos, descripción perfecta de un testigo, 602 metros de altura, junto al Monte Arabí y en las inmediaciones del lugar sagrado, como antes hemos hablado, va y vuelve la luz. No es la primera vez ni será la última. Hay un largo censo de lugares asociados precisamente a la aparición de ese tipo de luces y unas pocas de ellas, desde luego, han trascendido el localismo y se han convertido en luces de referencia, luces populares, las conocemos nosotros. Quizá las más significativas son las que se dejan ver todavía a fecha de hoy en las inmediaciones y sobre la montaña de Montserrat, ese macizo a 50 kilómetros de Barcelona, que tiene una altura máxima de unos 1.200 metros más o menos en el pico de San Jerónimo, y que, bueno, pues desde la más remota antigüedad está asociado a ese tipo de apariciones. El hallazgo de la Moreneta, de la Virgen Negra, se produjo precisamente porque una serie de luces indicaron el lugar a los pastores donde tuvieron que buscar la figura de esa Virgen sedente con el niño. Y no solo eso, muy cerca, en Manresa, la aparición de una de estas luces en 1345 dio pie
a una celebración que está ya muy próxima. El próximo 21 de febrero se celebrará la fiesta de la misteriosa Llum, de la misteriosa luz, como cada año, que conmemora precisamente la incursión de una de estas luces que bajó de la montaña de Montserrat hasta esta villa, hasta Manresa, se adentró dentro de la iglesia del Carmen, se dividió en tres, se volvió a agrupar en una sola esfera y volvió a atravesar la mampostería de roca para perderse montaña arriba. Y no es el único lugar, hay más. ¿Habrá alguna conexión con la arqueología en todo esto? Yo no sé si hay estudios, como Emilio Carreño nos hablaba, el director de la Red Sísmica Nacional, nos hablaba sin tapujos de una conexión entre luces y terremotos. Y nos habló, ¿verdad?, que yo creo que esto fue tremendo, un científico de su talla. ¿Os acordáis de cómo desde incluso el terremoto de Lisboa había correlación de visiones de luces? Es que los santuarios arqueológicos, y yo no sé si tendrá que ver para algunos con fuegos fatuos o con qué, y la presencia de luces es una constante total. Y en ocasiones en este monte, el Monte Arabí, los testigos no han sido una persona, dos personas. Ahora vamos a escuchar uno con 10 personas y de ámbitos como la protección civil. O sea, mucha gente viendo lo mismo y a veces con otras formas bien curiosas, como objetos de los que cuelgan otros y casi tocan tierra, cosa que yo no he escuchado muchas veces, Nacho. Es curioso porque ya cuando veamos el reportaje en Cuarto Milenio dentro de unas semanas, Liborio Ruiz, el arqueólogo principal de estas investigaciones, que es de Yecla, en Murcia, como digo, él me hablaba de un sentimiento bastante singular, es la arqueología de los sentidos. Él es bastante escéptico en todo este tipo de cosas, ¿no? Bastante escéptico. Sin embargo, él habla de esta arqueología de los sentidos, arqueología de los sentimientos, en el terreno de lo que él no sabe explicar, no tiene una explicación racional, lógica, pero que entiende que hay algo, hay una magia, hay un sentimiento, hay algo que se escapa un poco de nuestras manos, de nuestro raciocinio, y que hace que un lugar, en este caso el Monte Arabí, haya sido habitado por personas, por seres humanos desde hace miles de años, y que haya sido identificado con un lugar sagrado, un lugar mágico hasta la actualidad. Claro, lo que hablábamos, ¿por qué eligieron ese monte? O sea, ¿y por qué ahí excavaron la ermita rupestre en un caso? ¿Por qué exactamente ahí? ¿Y por qué las pinturas rupestres o petróglifos se superponen unos a otros y no utilizan otras extensiones, sino que tiene que ser un lugar? O sea, como si supieran algo que nosotros no sabemos y tiene que ser ahí. Escuchad, tú especialmente, Javier, esta descripción delante de 10 testigos, gente de la Protección Civil, que están observando algo que ya no es que sea una luminaria así como difusa, sino que más bien parece un aparato en plena noche, y que, en fin, escuchad para ver si habéis catalogado alguna vez algo parecido. A mí me sorprende. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Porque estábamos más de 10 personas. Era verano, detrás de las Moratillas salió un objeto grandísimo a una altura 8-10 kilómetros de altitud sobre el horizonte del Cerro de las Moratillas, multicolor, soltó algo, yo le digo una cuerda, digámoslo, un cable, lo que fuese, multicolor hacia abajo, pero llevaba esa misma que estábamos viendo desde el principio, en pequeñita, lo llevaba debajo, cogido. Lo dejó caer muy lentamente, porque estuvo más de 5 a 7 o 10 minutos inerte. Podíamos verlo perfectamente, pero perfecto, recrearnos. Lo dejó caer y claro, cuando ya pasó el horizonte, digamos, de las Moratillas, ya perdemos la visión de este objeto que estaba dejando caer a la tierra. ¿Qué era? No lo sé, sinceramente. Y retornó, y en el momento que eso quedó dentro de esa esfera grandísima, esa estrella o esa lo que fuese, no lo sé, quedó dentro, cruzó el firmamento, en visto no visto. En visto no visto. Yo no sé si habéis escuchado alguna vez un croquis de este tipo. Yo creo que en la provincia de Huelva, un objeto redondo con una especie de nexo y luego otro, pero no sé. Bueno, yo creo que quizá aquí no estamos hablando de las luces populares que mencionábamos por la descripción de este amigo. Parece que se trata de una luz que está más alejada, es más lejana. Las luces populares suelen estar más mucho pegadas más cercanas, a tierra, ¿no? Exacto, más pegadas a tierra. De hecho, una de las hipótesis que se ha barajado durante muchos años, pero que
es contradictoria con lo que sabemos de la información geológica, es que algunos de estos fenómenos luminosos se provocan por piezoelectricidad, es decir, es la fricción de dos capas de roca que durante un movimiento sísmico hacen que el gas que se emana desde el subsuelo en ocasiones pueda prender y pueda provocar ese tipo de fenómenos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la anomalía aquí? Y es que, por ejemplo, este testigo está hablando de una observación que dura de 5 a 7 minutos. Ninguno de esos fenómenos piezoeléctricos puede durar tanto. El gas se consume muy rápidamente y tampoco es capaz de hacer unas maniobras demasiado complejas, ni de enganchar otra esfera, por ejemplo, como nos decía, y arrastrarla o parecer que la deja caer. Nada de eso se corresponde con este tipo de fenómenos de luces populares. Habría que hablar, por tanto, bueno, de esa palabra que nos gusta, ¿no? Y que algunos han sustantivado, yo me resisto a hacerlo, el diccionario de la Real Academia ha sustantivado, creo que por desgracia, porque la ha definido mal, y es la de objeto volador no identificado, ¿no? La RAE lo define como nave extraterrestre, no lo es un objeto volador no identificado. Se habla también, Nacho, de apariciones de figuras, también otro clásico, de figuras blanquecinas, de figuras con aspecto de mujer, desprendiendo cierta luz, y acudiste incluso a historiadores y a personas porque el Monte Arabí tiene una visión multidisciplinar. Hay personas que se han juntado para ver las extrañas pinturas rupestres, para ver los restos arqueológicos, para ver la presencia de culto sagrado. También hay historias de objetos volantes o de luces a diferentes alturas, y lo que faltaba, también existen las apariciones en ese monte. Sí, hoy, bueno, quizás en algunas ocasiones podríamos estar etiquetándolo mal como apariciones marianas, ¿no? Desde luego no estamos hablando de este caso, ¿no? Nadie ha mencionado nunca la presencia de la Virgen en este lugar. Yo creo que es el único detalle mágico e insólito que falta al Monte Arabí. Pero sí que es cierto que estas luces insólitas han sido identificadas, han sido marcadas pues con ese toque femenino, ¿no? Con ese toque femenino que da todo aquello relacionado con el mundo de la magia, con el mundo de lo insólito, sobre todo cuando hablamos de una esencia demasiado quizás sofisticada o demasiado elegante, ¿no? Como son muchas de estas luces pequeñas, porque por ejemplo Pedro Ortiz, lejos de identificar las luminarias con ovnis, él hablaba de un espectáculo insólito. Recuerdo que delante de la cámara se estremecía, aunque hubieran pasado casi dos décadas, ¿no? Se frotaba los brazos diciendo, pues bueno, manifestando un poco esa emoción de la que había sido testigo y de la que todavía era, recordando la presencia de estas luces. Nacho encontró a otros historiadores y otros expertos y a otros estudiosos del monte, como José Pucheforte, y nos contaban esto, la voz del pueblo, de la investigación, de lo que está pasando en su entorno, y que yo creo que tiene que ser conocido. Nuestro agradecimiento, por supuesto, al gran amigo Joaquín Adenza, que fue el primero en darnos la pista y en decirnos, oye Iker, que hay un sitio que tiene arqueología, que uno de los grandes santuarios de la antigüedad del Cerro de los Santos y más enigmático está a su vera, que hay ovnis, que hay apariciones. Digo, bueno, esto hay que contarlo. Hubo un hombre que vivía aquí en la calle San Ramón, a finales del siglo XIX, que en cierta ocasión estaba en el Arabí, vio allí al atardecer, vio como una figura femenina luminosa que se le iba acercando, y el hombre pues se quedó allí parado, bueno, el hombre asustado completamente, y que al poco tiempo desapareció. Hay gente también que ha visto ovnis, que ha visto señales. El Cerro del Arabí es un lugar telúrico, es un lugar de atracción magnética, pero una atracción magnética buena, que el que está allí se siente bien, ¿no? El hecho de que haya pinturas de unos 10.000 años de antigüedad, han calculado los expertos en ese lugar. Tienes el Arabí ahí delante. Exactamente, que la montaña cabe en una especie de roca, de pico,
que lo hace muy muy característico en la región, pues indica que desde luego ha ejercido una atracción desde hace mucho tiempo. Ese telurismo, sea real o sea imaginario, sea físico o sea atribuido, pues lo que ha hecho es que efectivamente sea zona magnética para muchos y bueno, que pasen o que crean pasar cosas extrañas. Yo quería preguntarle de todas maneras a Nacho, esa zona que es zona de muchas leyendas de moros, de muchas historias de tesoros enterrados, que también se asocian... Es otro clásico lugar de poder español. Exacto, y que se asocian a las apariciones de luces también. Que marcan, ¿no? Sí, si esa leyenda o esas características también aparecen en el Arabí. Efectivamente, sí. Hay una cueva que se llama la Cueva del Tesoro, que no falla, es que siempre es que no está. falla, realmente yo creo que es ¿Cuántas algo... cuevas del tesoro habrá en España? Si hacemos un censo con los amigos que nos cuenten de sus provincias, cueva del tesoro contada por los abuelos de los abuelos, igual un día hacemos una porra a ver cuántas. Vale. Pero yo creo que es que el número sería superior o igual a 40 o 50. Y no digamos, yo creo que en la provincia de Murcia, ¿no? Que claro, hubo mucha presencia musulmana y que dejó, cuando ya se hizo la reconquista, dejó a muchos cristianos ansiosos de encontrar esos tesoros, ¿no? Don José Puigdeforte, un excelente conocedor del folclore, de las tradiciones, de las leyendas vinculadas al Monte Arabí, me comentaba una historia bastante insólita, relacionada precisamente con la Cueva del Tesoro, que podemos esperar cuando hablamos de esta terminología en una cueva grande, bueno, de más o menos grandes dimensiones, pero no, es un pequeño agujero de apenas unos 60-70 centímetros abierto en la piedra caliza que forma el corazón del monte, en uno de sus lados, en una de las faldas del monte, y que dice la tradición que ahí al final, cruza todo la montaña este agujero, y que al final de ella pues hay una pequeña puerta escoltada por dos hombres de gran pelaje, con unas clavas en las manos, unas mazas, vigilando. Como los salvajes de Úbeda. Efectivamente, es la misma tradición que se repite en diferentes lugares de la geografía española, ¿no? Y que la tradición señala que detrás de esas puertas hay el tesoro oculto, el tesoro perdido de los moros, ¿no? de los Tú te lo has pasado bien rondando por el Monte Arabí, ¿eh? Ya la te verdad veo es que ya. Hemos disfrutado bastante. ¿Cómo te lo pasas, Nacho? Es que lo veo feliz al hombre y me gusta porque él está tocando no solo la arqueología y la historia, sino lo que hay detrás, que es tan enriquecedor. ¿Y qué te parece si la crónica la aderezamos con qué podía faltar aquí? Pues como gran camposanto, como historia de gran camposanto, los huesos humanos causando temores. Sería, pues eso, la vela final del pastel con forma de montaña que es el Monte Arabí. Pues hubo una batalla allí en un barranco que hay entre lo que se llama el Arabilejo y el Arabí, una especie de barranco. Allí hubo una gran batalla en tiempo según dice la de Ramán I. Y los labradores luego, labrando allí y tal, dice que aparecían restos y que en fin, que tenían un terror grande a quedarse allí por la noche en el monte. Dice que si a veces, si no eran con conjuros católicos y cosas así, no se atrevían a quedarse. Conjuros, huesos, presencias. Por cierto, las pinturas rupestres, ¿hay alguna que te llamas especialmente la atención? ¿Están muy deterioradas? ¿Se pueden ver? ¿Tienen formas extrañas? Hay dos tipos de pinturas, unas más animalísticas, podríamos decir, las típicas representaciones de toros, de caballos, de équidos. ¿Os dais cuenta que el lobo nunca aparece, por cierto? Efectivamente, no aparece, es como ese icono maldito, podríamos decir, ¿no? La cabra tira al monte, yo voy a hacer una referencia a la cultura jeroglífica, ¿no? A la cultura egipcia, mejor dicho, en el jeroglífico, por ejemplo, nunca hay representaciones de arañas, y arañas hay en Egipto. ¿Por qué los antiguos egipcios nunca representaron las arañas? Oye, qué buen tema es ese, animales malditos en los códigos de la antigüedad. La idea no es nuestra, al César lo que es del César, nuestro realizador y jefe de imagen de Cuarto Milenio, mira, tienes la bicha de balazote ahí, qué miedo da, hablando de bichos, ¿no?, extraordinarios. Sergio Fernández de Pinedo me dice, Iker, él se recorrió
durante 8 meses las cuevas de España y Francia con nosotros. Y me dice, hablando de lobos, extrañas conjunciones, ¿por qué no hay lobos en el arte rupestre? Prácticamente no hay lobos respecto a lo demás. Pues debe haber un misterio, porque el lobo estaba ahí, y en Egipto no hay arañas. No hay arañas, y es un animal que existe tanto en la antigüedad como como hoy, ¿no? Y es curioso que hay algunos animales que, a pesar del miedo que manifiestan, o que por lo menos representa el ser humano con respecto a ellos, pues parece que, como una serie de conjuros, de elementos mágicos, se evita, ¿no? Se evita su presencia en las pinturas. Hay que hablar de eso, Nacho. En el Monte Arabí, por lo tanto, hay de todo. Merece la pena la visita, un entorno natural, unas huellas del arte rupestre del hombre antiguo y misterios con testimonios. Y escuchamos a nuestro público, que es soberano, por supuesto. Pues Carlos Torrao nos dice que es uno de tus grandes fans, y sobre lo que estáis hablando de las cuevas, dicen que en Zamora está oculta la cueva de Viriato, en la que guardaba sus tesoros. Si quieres te digo de dónde soy. Pues sí, dínoslo. Papero Serrano nos dice, buenas noches milenarios, se comenta que grupos de gente pertenecientes a no se sabe qué secta, entre comillas, o grupo religioso, celebran rituales en algunas de sus cuevas, lo cual es fácilmente constatable por los numerosos restos de velas que quedan en el lugar. Se habla de personas semidesnudas, con la cara tapada, en medio de una multitud de velas encendidas, realizando rituales con nadie sabe qué propósito. Será otro tema, otra semana, pero hemos recaudado información que pone los pelos de punta, de santuarios rupestres absolutamente desconocidos, con signos indescifrables, esotéricos, antiquísimos, y que ahora, o sea, estas noches, gente con conocimiento esotérico y satánico está reutilizando. Que en el siglo XXI se esté reutilizando estos lugares de dificilísimo acceso, complicadísima llegada, con signos y conocimiento. Ostras, pues estremece bastante, ¿eh? Pero no es un fenómeno español, Iker. Ocurre también en otras partes. Esto está ocurriendo también desde hace unos años. En el Reino Unido especialmente hay una especie de revival, probablemente céltico o neocéltico, vamos a llamar así. Pagano. Pagano, evidentemente, que está acudiendo a estos santuarios prehistóricos y los está como activando. Está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en las alineaciones de megalitos de Karnak, por ejemplo, y en otros lugares. Es decir, que no es un fenómeno español, es un fenómeno, yo diría que neomegalítico, por utilizar un término, ¿no? Y habrá que seguirle la pista, desde luego que sí. Y tanto. Nos dicen también que el Monte Arabí es muy rico en yacimientos y restos arqueológicos de todo tipo. También existen muchas leyendas y mitos sobre este bello y enigmático monte. Nos lo comentaba Nicolás. También hay personas que nada más poner un pie en alguno de sus lugares, al bajar del coche han sentido un fuerte mareo e indisposiciones que le han obligado a abandonar el lugar de forma inmediata. Se refiere al Monte Arabí. Sí. O sea, gente que ha recibido un shock pero negativo. Sí, lugares de poder, ¿no? Hay, desde los dos puntos de vista, o sea, hay contradicciones. Por ejemplo, Joaquín Abenza nos manifestaba su recargamiento, podríamos decir, ¿no? de energía positiva, y hay otros que en el momento de estar ahí pues no aguantan y se tienen que ir. Pues como casi todos los lugares sagrados potentes, Nacho. En Murcia hay bastantes pinturas rupestres. Yo visité las de Yecla y en el Pantano, Valdinfierno también las hay. Como siempre, muy buen programa, nada mejor para un sábado. Gracias, nos lo decía Raquel desde Lorca. Y luego pues seguimos con los lobos. Sí, pues que entonces mucha gente que se ha encontrado con lobos, con muchas historias de lobos, porque ahora vamos a ir con otras historias de lobos humanos. Bueno, Nacho Ares, por supuesto, querido amigo, luego te escuchamos en Ser Historia. Aquí nos quedaremos. Haces doblete, ¿eh? Hacemos doblete. ¿Tómate un café? Nacho, un café. Gracias como siempre, disfrutar. Un abrazo, amigo. Gracias por descubrirnos la España antigua y moderna al mismo tiempo, del misterio. Santi, ha habido una matanza tremenda en Estados Unidos, todos lo hemos visto, un acontecimiento tremendo. Se habla de control mental dentro de la mente de esa persona que ha provocado casi un apocalipsis, ¿no? Tú, hombre, no voy a decir que eres amigo de este tipo, porque no lo puedo decir, pero que estaba en tus foros. Pues curiosamente, y eso lo comentaremos, la sorpresa ha sido encontrarme con que un foro de conspiración que yo frecuento y que es muy conocido estaba precisamente frecuentado por este asesino. Te va a visitar el FBI. Bueno, eso y mucho más, todo lo que ha pasado con la Royal Society y sus declaraciones. Ahora las noticias en la SER.